Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Qué es el pK? Ustedes pueden ver ahí en la tabla que se dice el pK es superior a 8, el pK está entre 2.5 y 8. ¿Qué es el pK? Es la siguiente pregunta. Nosotros podemos ver que los fármacos tienen un valor constante de pK y pudieran decirme que el pK es la constante de disociación ácida, pero yo lo que quiero que razonen es que si tengo un fármaco nuevo, le tengo que calcular su pK. De hecho, hay calculadores automáticos en software computacionales de pK. Pero, ¿qué es el pK? ¿Qué haces para calcular el pK de un nuevo fármaco? Entonces, en este caso, vamos a volver a la ecuación de Henderson-Hasselbalch para darles la orientación farmacológica de, en este ámbito, a qué se refiere el pK. Entonces, tenemos ahí la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es pH es igual a pK más el logaritmo base 10 de las especies no protonadas entre las especies protonadas. Entonces vamos a suponer lo siguiente. Nosotros vamos a hacer igual que como lo hicimos al principio para sacar la fórmula para ácidos y para bases, pues sustituir lo que dice ahí de protonado y no protonado por la forma que tiene iones y la forma que no tiene iones, que recuerden que protonado se refiere a la presencia del ion hidrógeno. Entonces teníamos ahí la ecuación, pero no la vamos a despejar como la teníamos para la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Fíjense bien qué es lo que voy a hacer ahí. En este caso, donde está la parte ionizada, que es donde tienen los signos de carga, y la parte no ionizada, yo voy a simular un equilibrio, o sea, voy a simular que tengo 50% de mi fármaco en iones y 50% en el estado no ionizado. Entonces lo voy a esquematizar de esta manera. Le doy zoom para que vean la imagen. Tengo 50% y 50%, que fue lo que sustituí la cantidad que tengo ionizado y la cantidad que tengo no ionizado. 50% y 50% lo hago para ambas, para ácidos y para bases. Entonces, aquí en este caso, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? Lo siguiente que tengo que hacer es ese 50% que yo tengo ahí en esa fracción, lo dividí, 50 entre 50 me da 1 y ahora tengo el logaritmo de 1. Si ustedes con su calculadora hacen el logaritmo de una unidad, van a tener que el logaritmo de una unidad es 0. Entonces, ahí en ese caso yo anulo ese 0 y cuando hago esa anulación de ese 0, o sea que fue lo que hice al anular ese 0 o qué es lo que trato de explicar, que si tú sacas el logaritmo de 1, o sea, cuando la fracción está equilibrada, todo se anula porque el logaritmo de 1 es 0 y se anula ese término y me queda que el pH es igual al pK. ¿Qué es lo que me quiere decir esta ecuación? Que el pH será igual al pK cuando tú tengas el equilibrio, que tengas 50% de iones y 50% no ionizado o en no iones. Por lo tanto, el pK es la medida del pH a la cual el fármaco se encuentra en un equilibrio de disociación. O sea que el pK lo que te dice es cuál es el pH al que ese fármaco se equilibró a estar 50 iones y 50 no iones, o sea, 50 ionizado y 50 no ionizado. Si tú quieres calcular el pK de un fármaco, que lo hicieron en las prácticas de química analítica, ¿qué era lo que hacías? Ibas y buscabas el equilibrio con un indicador que estuviera 50% iones y 50% no iones. Cuando lograbas ese equilibrio, que normalmente lo buscabas con un indicador, medías el pH y ese valor de pH era igual al pK. Para darle un poquito más de contexto a esto y que se entienda mejor, vamos a hacer un simple problema. Dice, ¿cuánto ácido acetil salicílico
que ya habíamos visto en todos los problemas que hicimos, que el ácido acetil salicílico pues es un ácido y tiene un pK de 3.5, se encuentra no ionizado en un pH de 3.5. Entonces, de acuerdo a lo que les estuve diciendo anteriormente, si estás con el pH igual al pK, pues quiere decir que tienes el equilibrio, entonces que tienes 50-50. Vamos a comprobar esto con la ecuación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hicimos en todos los ejercicios, seleccionamos la fórmula para ácidos y sustituyo ante el logaritmo de pH menos pK, el pH que me dice el problema 3.5, el pK del fármaco que es 3.5 y saco yo ahí la resta y tengo que 3.5 menos 3.5 me da 0. Si yo saco el antilogaritmo de 0 me da 1, luego ese 1 para hacer la igualdad matemática le pongo sobre 1 y asigno valores. Ionizado, que lo tengo en rojo, vale 1 y no ionizado vale también 1. ¿Cuál es el siguiente procedimiento? El siguiente procedimiento es sacar el 100%, que es lo ionizado más lo no ionizado, que es 1 más 1, el 100% será 2. ¿A qué es igual el porcentaje no ionizado? Es igual a lo que vale no ionizado, que lo tengo ahí en azul y me dice que es 1, entre lo que vale el 100%, que es la suma de ionizado más no ionizado y me da 2. Entonces el porcentaje no ionizado es igual a 1 entre 2, y si yo saco 1 entre 2 y lo multiplico por 100, pues voy a tener en este caso que tengo el 50% no ionizado. ¿Y cómo estará el 50% restante? Pues obviamente ionizado. Entonces, el pK es el valor del pH al que tienes 50 en iones y 50 no ionizado. Así se saca el pK de un fármaco. Lo acabamos de comprobar con el ácido acetil salicílico. Entonces, si regresamos a las tablas, el ejercicio que acabamos de hacer del ácido acetil salicílico que nos dio 50, no necesito hacerlo yo si sé esto. Si noto que es igual el pH al pK. Por ejemplo, ahí vamos a revisar fármaco por fármaco. El ácido acetil salicílico tiene un pK de 3.5. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a un pH de 3.5 está 50% ionizado y 50% no ionizado. ¿Comprobación? Pues la que acabamos de hacer en el problema de cuánto ácido acetil salicílico, que tiene un pK de 3.5, se encuentra no ionizado a un pH de 3.5. ¿Cómo se comprueba eso? Pues haciendo esa sustitución se anula todo ese término y cuando está 50-50 el pH es igual al pK. Entonces, lo que les trato de decir es que así se obtiene el pK, y para que sepan qué significa el pK, al menos en farmacología, en estos equilibrios ácido-base de Henderson-Hasselbalch. Entonces, el ácido acetil salicílico obtuvo su equilibrio a un pH de 3.5, su equilibrio 50-50, por lo tanto su pK es 3.5. El diazepam lo obtuvo a un pH de 3.3, por lo tanto su pK es 3.3. El paracetamol obtuvo su equilibrio 50 iones y 50 no iones a 9.5 de pH, por lo tanto su pK es 9.5. Puedes hacer el cálculo, ¿cuánto paracetamol estará no ionizado en un pH de 9.5? Y te va a dar 50% segurito. ¿Por qué? Porque el pH es igual al pK y te tiene que dar 50%. ¿Cuánto diazepam está no ionizado en un pH de 3.3? Pues 50%, porque su pK es 3.3. ¿Y qué es el pK? Repito, el pK es el valor de pH al cual se obtuvo el equilibrio de disociación 50-50 entre ionizado y no ionizado. Por lo tanto, así tienes que saber que se obtuvo en todos los fármacos. La amoxicilina está en un equilibrio 50-50 en un pH de 2.6, por eso su pK es 2.6. El ácido clavulánico está en un equilibrio 50% iones y 50% no ionizado en un pK de 2.78, por eso su pK es de 2.78, porque a ese pH está en equilibrio. La vincristina alcanza su equilibrio en un pH de 11, por eso su pK es de 11. El metotrexato alcanza
el equilibrio en un pH de 5, por eso su pK es de 5. El ambroxol, la nicotina alcanzó su equilibrio en un pH de 8, que de hecho ahí coincidió con el ejercicio que lo hicimos en el colon en un pH de 8, y vean que cuando el pH es igual al pK está el equilibrio 50% y 50%, lo tenemos ahí en la tabla. Y pueden ver ustedes que efectivamente se comprueba 50 y 50%. Entonces la nicotina tiene un pK de 8 porque en el pH de 8 alcanzó su equilibrio. La cocaína, si la probamos en un pH de 9, va a estar 50-50 porque su pK es 9 debido a que en el pH de 9 alcanzó el respectivo equilibrio. El etanol alcanza su equilibrio 50 iones y 50 no ionizado en un pH de 15.9, por eso su pK es de 15.9. Ahora sí, el ambroxol alcanza su equilibrio en un pH de 8.2, por eso su pK es de 8.2. La sacarina alcanza ese equilibrio en un pH de 1.3, por eso su pK es de 1.3, y la sacarosa alcanza su equilibrio en un pH de 12.9, por lo tanto su pK es de 12.9. Entonces, esto es para darle más contexto a cómo se obtiene el pK, que sepan ustedes que cuando tienen un valor idéntico de pK y pH, el resultado sin hacer el cálculo, ustedes ya deben de saber que es 50% por la explicación en la ecuación que les di, y que deben de mecanizar ya, de memorizar si un fármaco es un ácido débil, muy débil, fuerte o base fuerte, débil, muy débil, y ya tener una idea de cómo les va a dar ese resultado, cómo se va a comportar en cuanto a ionización en el tracto digestivo sin la necesidad de hacer los cálculos. Los cálculos solamente son necesarios cuando quieres cantidades exactas o quieres ver exactamente cuánto te varía la biodisponibilidad por el cambio de pH. Entonces, todo ese background, por así decirle, que han tenido en semestres anteriores, para esto sirve. Entonces, si se les dificulta todo este tipo de ecuaciones, si se les dificulta comprender esto, hay que repasar lo anterior porque se tiene que acumular conocimiento para ir comprendiendo todo lo que viene de avances en la farmacología, que se basa en este tipo de situaciones. Están buscando cada vez que los fármacos pues se pongan de manera más fácil en estado no ionizado, porque muchas opciones solamente existen en ácidos o en bases fuertes y bajan la biodisponibilidad, cosas de ese estilo. Pero estoy seguro que pues ustedes recuerdan a detalle esta clasificación, solo la repasé para darle un poquito de contexto a todo lo que habíamos hecho. Entonces, con esto terminamos este tema de la clasificación de acuerdo al pK, y muchas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente video y adiós.